muy acorde a que ayer fue el Día del Amor y la Amistad, que el hombre pone esa fecha para una pequeña celebración. Pues yo estaba leyendo el capítulo 3 de Efesios, que es un gran capítulo del amor de Dios. La verdad es muy, muy bello. Muy bello. Mira, aquí tengo todavía la... Sí, y entonces dice aquí, sí, Efesios capítulo 3, ¿verdad? Que dice que Él quiere que seamos plenamente capaces de llegar a comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, que pasa, que excede todo conocimiento. No lo llegamos a comprender en toda su inmensidad. Nuestra definición de amor todavía está, muchas gracias, muy salpicada con el egocentrismo y egoísmo que todos tenemos y que realmente sí nos hace mucho daño. Por favor, Armando, si quieres guiarnos en una pequeña oración para que Dios nos bendiga en este estudio del libro de los Hechos. Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú nos das muestras de tu amor. Y también, Padre, nos das también muchas muestras de ese amor, dándonos muchas enseñanzas que están en tu palabra, dándonos también disciplina y dándonos una mente y un corazón preparado para tener entendimiento de las cosas que tú quieres para nuestra vida. Te agradecemos mucho, Padre, que tú tengas esta Biblia abierta, que la hayas mantenido así y que tú tienes preparado un mensaje para nosotros el día de hoy. Te pedimos que ese mensaje sea útil para que nosotros lo comprendamos, lo apliquemos en nuestra vida y lo podamos también compartir con otras personas que no te conocen y que tienen mucha necesidad de ti, Padre. Te pedimos que este estudio sea útil para todos esos propósitos y tu reino vaya creciendo. Pedimos estas cosas en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Sí, estamos realmente, celebrando todavía un poco esta situación de una fecha que puso el hombre y que la llama el Día del Amor y la Amistad. Y pues nosotros lo celebramos a diario porque tenemos el gran amor de Dios incondicional, irrevocable y confirmado a nuestro favor de parte de Dios y ciertamente inmerecido. Lo vamos a ver aquí en el comportamiento de un gran cristiano, Esteban, al terminar el capítulo 7 del libro de los Hechos, en donde estamos ya en sus versículos finales del capítulo 7. El estudio se llama El primer mártir cristiano. Y ha habido muchos mártires cristianos a través de los siglos. Ellos predican un mensaje que el mundo no quiere escuchar, que el mundo rechaza y que el mundo muchas veces lo hace constantemente, silencia, matando a las personas que están predicando eso, porque el mundo está en un camino totalmente opuesto, el camino del egoísmo, el camino del egocentrismo, el camino anti Dios. Ese es el mundo y va todo lo que dice la Biblia en contra de lo que dice el mundo y el mundo de lo que dice Dios. Es más, el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 6 de Filipenses, precisamente dice eso. Dice, pero lejos esté de mí, capítulo 6, versículo 14, el gloriarme sí. No, estamos en Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. A lo mejor debo de
ver si podemos tener es esta. Ahí está. Ciertamente, y aquí lo vamos a ver con mucha fuerza. Hemos hablado ya en estos meses, allá en el mes de octubre, hablamos de este hombre, Martín Lutero, allá en 1500, como él se tuvo que enfrentar a su mundo con la verdad, con las palabras de Dios, y hacerlo de una manera muy firme, muy fuerte, para que vinieran cambios que se necesitaban, que fueron también cambios no permanentes, porque el mundo no va a cambiar hasta que el príncipe de este mundo sea echado fuera. Y bueno, Martín Lutero estuvo a punto de morir, pero dadas las circunstancias que Dios quiso, él no fue sacrificado como han sido sacrificados muchos de los siervos de Dios. Pero así como Martín Lutero tuvo esa osadía de enfrentarse a su mundo, así vemos a este gran cristiano, Esteban, que se enfrentó a su mundo. Tanto que veíamos en el capítulo 7, fue injustamente acusado como blasfemo contra Dios, blasfemo contra el templo, blasfemo contra Moisés y blasfemo contra la ley. Y lo acusaban duramente. Inclusive lo agarraron, lo llevaron al concilio para que fuera acusado ya de una manera legal, ¿sí? Y él tuvo la oportunidad de defenderse. Al principio se empezó a defender con la historia de los judíos y realmente poco a poco ir diciendo que los judíos siempre han estado blasfemando de Dios, que dicen que lo siguen, pero en realidad no es así. Y es lo que pasa también hoy en día. Somos muy devotos, pero con nuestra vida mostramos que para nada tenemos a Cristo como el Salvador y dueño de nuestra vida. Y entonces en este pasaje que estábamos viendo la semana pasada, del libro de Hechos, en el capítulo 7, él empieza a decir desde Abraham hasta Moisés, David, y cómo el pueblo judío fue constantemente refugiado, protegido por Dios, pero que ellos siempre estuvieron muy alejados de todo lo que Dios quería para ellos. Y al final de su intervención, pues él ya cambia las cosas, como lo hizo Martín Lutero, como lo hacen todos los cristianos que tienen que decir la verdad. Y entonces cambia las cosas y le dice: ustedes son los blasfemos, ustedes son los que deberían ser los acusados en lugar de que yo sea el acusado. Dice aquí capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Bueno, pues ya los está atacando duramente. Él sabe que esto va a tener consecuencias. Jesús también hizo lo mismo. Él de ninguna manera se intimidó ante los fariseos o ante Pilato mismo. Y fue y tenía que decir la verdad y la dijo, y no le importaba que eso causara gran confusión, pero más que confusión, gran rechazo. Y vamos a ver Esteban, que sigue los pasos que siguió Jesús. Como decía yo, un gran siervo de Dios. Y bueno, lo que le pasó a Esteban, que Dios no solo lo permitió, sino que yo creo que lo planeó, hizo que la historia misma cambiara. Fue
el primer mártir del Nuevo Testamento. Pero hay algo muy importante que debo de mencionar desde ahora, aquí en el capítulo 7, en el versículo 58. Capítulo 7 de el libro de los Hechos, 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dios tenía todo eso planeado. Este joven Saulo iba a estar tan impactado con la muerte de Esteban que después, ya en su testimonio, lo iba a nombrar. Vamos al capítulo 22, aquí mismo de Hechos. Hechos 22, déjame ver. Hechos 22, versículo 22. Permíteme tantito, porque aquí lo debo de tener. A lo mejor tú lo encuentras antes que yo. Es el capítulo 22, versículo... ¿Qué dice? Dice, habla de Esteban. Dice, yo sabía que Esteban... Es el 20. El 20, exactamente, sí, es el 20. 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Dice, entonces el impacto en la vida de Saulo de esto que pasó fue tan grande que finalmente fue una semilla adicional para que este hombre Saulo viniera a Cristo y fuera el gran cristiano, derramando el evangelio por todo el imperio romano. Es más, se atreven muchos a decir que si no hubiera sido Esteban muerto, no tendríamos a Pablo. Muchas veces la sangre de los cristianos es la semilla que después germina y crece en el cristianismo. Entonces fue muy importante lo que pasó aquí en los principios del cristianismo con este hombre Esteban. Y vamos a ver un contraste muy grande entre Esteban y las personas que lo están acusando, que realmente es el mismo contraste que vimos entre Jesús y las personas que lo estaban acusando. Y vamos a verlo, son cuatro cosas que vemos en estos pequeños, muy pocos versículos. Y la primera es la ira y coraje contra la paz y llenura. Mientras todas estas personas estaban terriblemente enojadas contra lo que estaba diciendo Esteban, vemos a Esteban con una paz y con una llenura de Dios que realmente sorprendería y lo sorprendió a ellos. Dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían. La palabra enfurecer es una palabra muy fuerte. Se endurecían en sus corazones. Y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Un gran contraste que hay entre las personas que están acusando a Esteban y Esteban mismo, que pues está solo. Hay no sé cuántas personas estarían ahí y todas contra Esteban, Él realmente estaba totalmente solo. Él es atacado con gran fuerza por estas personas. Y dice que la furia de estas personas hacía, dice aquí, que crujieran los dientes. El crujir de dientes se puede ver como un dolor muy intenso o se puede ver como un enojo, una ira incontrolable, en donde realmente estás temblando de coraje. Bueno, los evangelios usan mucho esta
esta frase de crujido de dientes por la gran frustración de las personas que tendrán este futuro en el mismo infierno. Vamos a leer, primero los Salmos, Salmos 35, 16, Salmos 35, 16, que dice: como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Salmos 37, 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Pero si lo vemos ya en el Nuevo Testamento, ahí en el capítulo 13 de Mateo, el mismo Jesús está hablando de el crujir de dientes. Dice Mateo 13, 41 y 42, dice: y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Las personas que se vayan al infierno van a crujir de dientes por dolor, pero también por una gran ira contra Dios, porque nunca, como no hay arrepentimiento, nunca habrá tampoco una comprensión de su gran maldad de por qué están ahí. Y sencillamente se van a ir contra Dios. Oye, Dios, ¿cómo es posible que tú? Y estarán constantemente por toda la eternidad crujiendo dientes de furia, de ira, como lo que vemos que tienen estas personas. Personas que escucharon el Evangelio varias veces porque lo predicó Cristo, porque lo predicó después Pablo y Juan en los primeros días del cristianismo, y ahora Esteban. Ya lo habían escuchado muchas veces, pero cuando tú endureces tu corazón y has determinado rechazo, en realidad ya no hay nada que hacer. Y por eso Esteban también vio esto y dijo: pues ya, ¿para qué les sigo? Aquí no me van a escuchar. Y les dijo sus verdades y ellos se fueron obstinados, tercos, contra él. Por ejemplo, vemos Apocalipsis capítulo 16, allá en los tiempos finales de la humanidad, cuando Dios empieza a derramar sobre la tierra sus juicios terribles que hará en esos tiempos. Dice la palabra de Dios en este capítulo 16 de Apocalipsis, ¿verdad?, que los hombres, lejos de arrepentirse ante las calamidades que habrá, se enfurecerán contra Dios. Dice el versículo 21 de Apocalipsis: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Tú tienes dos posibilidades cuando te enfrentan a la verdad: es irte contra ella o aceptarla y humildemente tenerla para ti. Pues no fue esto lo que estábamos viendo con la mayoría de las personas. Dios endurece el corazón cuando tú ya lo tienes endurecido, y ya lo que se diga ya no lo vas a escuchar. Hechos 28, el mismo apóstol Pablo, allí en Roma, Hechos 28, versículos 25 y 26, y como no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oísteis y no entendisteis, y viendo veréis y no percibisteis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que está pasando en estos momentos con estas personas de gran ira, gran rechazo, que realmente están, ya no quieren escuchar lo que diga Esteban, se quieren ir contra él, como lo hicieron también contra Jesús. El contraste, sin embargo, lo vemos de parte de Esteban,
que ante todo este tumulto, ante el peligro tan grande que tenía él, lejos de correr o lejos de amedrentarse, lo vemos con una paz y con una llenura. Dice el versículo que estamos viendo aquí en Hechos, capítulo 7, versículo 55, dice la palabra de Dios que Esteban, pero siempre hay una gran palabra, pero, para dar un contraste, ¿no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Nos acordamos que esta era la manera de vivir de este señor Esteban. Acá en el capítulo 6, en los versículos 3 y 5, vemos que esa era su manera de vivir. Dice el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder. Él vivía de esa manera. Lo vivía cuando las cosas estaban bien y lo vivía también cuando las cosas no estaban tan bien. Dios le da fortaleza, Dios le da gracia, porque eso es lo que Él ha prometido a todo cristiano en las crisis de defender a Cristo contra personas que rechazan. Aquí en Lucas capítulo 12, en los versículos 11 y 12, la palabra de Dios dice, Lucas, ¿qué fue? Lucas 12, 11 y 12, dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados, y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir, ¿sí? Y al contrario, Dios te da un valor sobrenatural, como veíamos a los cristianos que eran enfrentados a los leones, ¿verdad? Y al ver el león, pues podría uno asustarse, pero Dios ponía una dosis adicional de gran valor y de gran fuerza para que estos cristianos pudieran testificar ante la turba que estaba allá en las gradas, viendo el comportamiento de estos cristianos y asombrándose de que lejos de correr, estaban realmente abrazando la muerte con gozo, porque pronto estarían en la presencia del Señor. Se dice que muchos empezaban a cantar, mientras los mismos bestias, leones, estaban alrededor, hambrientos para devorarlos. Entonces, pues vemos este contraste entre las personas que están muy enfurecidas contra Esteban y un Esteban muy calmado, lleno de paz, lleno de Dios. Pero no solamente está ese contraste, podemos decir, número 2, que también vemos un contraste entre la ceguera que tenían estas personas y la visión tan clara, tan precisa, tan de convicción que tenía Esteban. Y eso lo vemos en los siguientes versículos. Dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él tenía una visión muy clara, él estaba realmente, pues, para él era muy real el Dios que él seguía. Dice que él alzó los ojos, que es lo que todos nosotros los cristianos debemos de hacer. Colosenses 3:1, poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, poner la mira en el cielo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Y bueno, no solamente le dio Dios un gran valor a Esteban, sino dice la palabra de Dios que vio a Jesús mismo como alentándolo, como diciendo, tú no te preocupes, porque lo que llegara a pasar, yo estoy aquí. Y muy pronto estarás conmigo en el paraíso, porque Esteban al morir pues se iba a ir inmediatamente con Dios. Bueno, son pocas las personas en la Biblia que vemos que han visto
a Dios mismo en sus diferentes visiones o dificultades. Tenemos a Isaías en el capítulo 6, 1 y 2. No quiero leerlos todos porque son varios, pero por ejemplo Isaías en el capítulo 6, 1 y 2 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él vio a Dios. Bueno, también está Ezequiel ahí en el capítulo 1. También Ezequiel tuvo el privilegio de tener una visión en donde él mismo vio a Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 27, que dice: y vi apariencia como de bronce refulgente, con apariencia de fuego dentro de ella, alrededor, desde el aspecto de los lomos hacia arriba, desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Bueno, esos versículos hablan de cómo él vio a Dios. Pablo mismo, en 2 de Corintios, capítulo 12, dice que fue hasta el tercer cielo y que él tuvo revelaciones específicas de Dios. No sabemos cómo fue esto. Algunos piensan que cuando él estuvo en Listra y lo apedrearon y lo consideraron como muerto, que en esa transición de inconsciencia él haya podido estar con Dios, en donde dice que él recibió revelaciones especiales que después las pone allí en sus cartas a los diferentes feligreses del Nuevo Testamento. Y obviamente el apóstol Juan, que estando allá en la isla de Patmos, dice que fue en espíritu al cielo mismo, y desde el cielo vio todo lo que iba a pasar a este mundo en el futuro. En capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, he aquí yo miré, y el que estaba, y el ángel me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que van a acontecer. ¿Sí? Entonces Juan mismo pues fue al cielo. Y Esteban tenía también ese gran privilegio en este momento de gran crisis, de realmente tener una visión maravillosa de ver a Dios, e inclusive él lo dice en frente de todas estas personas que yo digo que lo consideraron como loco, porque dice aquí el libro de Hechos en el siguiente versículo 56, dice: y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bueno, yo pienso que han de haber sido palabras muy fuertes para estos blasfemos que estaban acusando a Esteban. Moisés no vio a Dios. No, Moisés vio la espalda de Dios, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Lo que estamos hablando aquí realmente son visiones de Dios, ¿no? Isaías, Ezequiel, el apóstol Pablo, pero Moisés sí lo vio físicamente, porque él se dice que se escondió tras una roca para verlo pasar, pero Dios mismo, en Éxodos 34, dice que Dios mismo le tapó los ojos y que nada más vio su espalda, porque nadie puede ver a Dios y vivir, dice el versículo, ¿no? Bueno, pues entonces vemos aquí que Esteban, al decir estas cosas, pues dice algo muy fuerte. Dice: vi al Hijo del Hombre. Eso debió haber retumbado en estas personas, fariseos y escribas, que estaban acusando tanto a Jesús. Te voy a decir por qué. Porque nos tenemos que ir al libro de Mateo, en el capítulo 26 de Mateo, que dice así, capítulo 26 de Mateo, versículo 63. Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las alturas del cielo. Jesús había dicho que Él era el Hijo del Hombre, y ahora Esteban lo está mencionando otra vez. Seguro que se acordaron de eso para su propia desgracia. Sí, ellos
dice la palabra de Dios, que lejos de ver esa visión y decir, ay, sí, yo te quiero también eso, yo veo cómo Esteban tiene toda esta paz, tiene toda esta fuerza, cómo me gustaría tenerla yo también. Al contrario, al rechazar la luz, dice la palabra de Dios que entonces ellos, versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Yo pienso que se taparon los oídos y debe haber dicho aquí también, y se taparon los ojos para no ver, para no oír. Bienaventurado aquel que oye, bienaventurado aquel que vio o que ve. ¿Sí? Ellos no, dice que se taparon, no queremos oír ya más lo que dice este hombre, arremetieron contra él. La palabra arremeter otra vez es una palabra fuerte, es una palabra violenta, en donde realmente lo agarraron y violentamente lo empujaron, le pegaron, cosas así, en donde veíamos un gran contraste entre la ceguera de estos hombres y la visión que él estaba teniendo de un Dios maravilloso que le estaba diciendo, no temas, Esteban, no temas, Esteban. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si por los ríos, no te inundarán. Y si por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo, dice Isaías 43:2. Y eso es lo que él estaba experimentando. Entonces lo vemos con un gran valor, con una gran fuerza, ¿sí? Pues vemos el contraste, un contraste de odio, de ira, contra un contraste de paz y llenura, un contraste de visión, de ver a Dios, y un contraste de total ceguera en donde no ven nada, están totalmente ciegos y se van contra Esteban. Bueno, pues eso es lo que tiene Satanás al mundo, ¿eh? Dice que él ha cegado el entendimiento, ¿no? El mundo está loquito. ¿Sí? Y tú dices, ¿por qué anda tan loco? Bueno, es que él cegó el entendimiento de ellos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, ¿sí? Entonces vemos la ceguera de estos hombres y la visión tan maravillosa que está teniendo Esteban. Pero bueno, hay otro contraste también que vamos a ver, que es el contraste de muerte y el contraste de vida. Aquí van a matar a Esteban, pero realmente el que va a tener vida es Esteban, no ellos. Ellos pronto estarán también muertos en el infierno por las cosas que ellos hicieron, mientras que Esteban estará en el cielo. Y esto lo vemos en los siguientes versículos, en el 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿sí? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sí? Bueno, vemos como realmente el que está teniendo vida es él, porque la verdadera vida empieza cuando nosotros morimos y está recibiendo realmente Cristo a este maravilloso hombre Esteban. Mientras que estos hombres que tienen muerte espiritual, pues pronto también morirían, no sé cuántos años más. ¿Cuánto crees tú que vivirían estos hombres? 20, 30, 50, 90 años, no sé, pero morirían y su suerte sería muerte. No solamente la muerte física, sino, dice la Biblia, la muerte segunda, que es la separación eterna para con Dios, ¿sí? Bueno, aquí pasan ciertas cosas muy importantes que realmente estamos viendo, porque ya mencioné que aquí por primera vez aparece la palabra de este señor Saulo. Se menciona a este hombre que va a ser muy, muy importante
en lo siguiente, después de Hechos 13, todo el Nuevo Testamento, 17 cartas son las cartas de Pablo y todo el impacto que él tuvo en el Nuevo Testamento. Esta es la primera vez que aparece este hombre, que muy pronto lo vamos a ver aparecer ya con mucha más fuerza a partir del siguiente capítulo, el capítulo 9, en su viaje a Damasco, persiguiendo a los cristianos. Pero bueno, los fariseos y los escribas dicen: no, señores, si vamos a apedrear a este hombre, vamos a hacerlo conforme a la ley, por favor. ¿Sí? Trataron de hacer lo mismo con Jesús, trataron de hacer algo legal cuando era totalmente ilegal. ¿Sí? Dice la Biblia que lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Sí? Porque los romanos, ellos comandaban quién podía morir y quién no, pero al sacarlo fuera de la ciudad, como que salían de las leyes de la ciudad, dijeron: bueno, pues así más o menos la hacemos, ¿verdad?, para que esto sea legal. Pero la otra cosa, conforme a Levítico, si lo quieres nada más apuntar la cita, que es Levítico 24, a partir del versículo 14, cuando apedreaban a alguien, tenían que tener un apedreo adecuado. Y entonces la persona que primero tiraba la piedra, tiraba una piedra grande al corazón mismo, ¿sí? Y después a la cabeza la segunda, para que esta persona ya se muriera, ya. Las demás eran nada más simbólicas. Y de esta manera, pues pronto terminabas con esa sentencia de muerte para con esta persona, ¿sí? Pero esto no hicieron con Esteban para nada, sino que lo agarraron entre todos y empezaron a tirarle piedras, tal punto de que Esteban, con 2 apedreadas bien puestas, hasta muerto. Él no, todavía tiene mucho tiempo para hablar y para seguirse comunicando, ¿sí? Entonces, y bueno, vamos a ver eso en unos minutos, pero también esto lo permitió Dios para que Saulo viera la fuerza de este hombre aún a punto de morir, ¿sí? Entonces van a pasar todavía algunas cosas. Vemos muy importante porque sí estamos empezando a ver una similitud entre lo que le está pasando a Esteban y lo que le pasó a Jesús. Jesús dijo que él se encomendaba al Padre. Al momento de morir, dice: encomiendo mi espíritu al Padre. Esteban no hace eso. Él se encomienda a Jesús, ¿sí? Y lo dice aquí, ¿verdad? Él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Que fue lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Que cuando él finalmente terminó, él dijo que recibiera su espíritu, pero al Padre, y él a Jesús. Ahora, realmente cuando el cristiano muere, es una celebración, ¿eh? No creas tú que hay un periodo intermedio de déjame traer las actas y los diferentes papeles, a ver dónde estás tú, a ver, no sabemos, espera tantito, siéntate ahí un rato y ahorita te decimos. No, el cristiano va inmediatamente al cielo. No hay purgatorio, no existe. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, basado en lo que le pasó a Él y lo que Él pagó por ti, tú entras al cielo de inmediato. Y bueno, Cristo te está esperando. Hay una gran fiesta realmente, porque eso es lo que pasa. En ninguna parte de la Escritura se habla de ninguna demora para que nosotros entremos al cielo. A mí me parece algo maravilloso, que si ya finalmente me voy, pues órale, ¿no? Dime dónde está mi cuarto, dónde llego, dónde esto, lo otro, ya, se acabó, ¿sí? Y lo vemos cuando Jesús mismo está en la cruz, con 2 ladrones, uno a cada lado, ¿verdad? En el capítulo 23 de Lucas, en el versículo 43, que es Lucas 23, versículo 43, que dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Sí, porque eso es algo maravilloso que nosotros podemos tener a nuestro haber, una gran esperanza de que cuando todo termine estaremos en el cielo. 2 Corintios 5:8, que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 8,
dice la palabra de Dios, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de cuerpo y presentes al Señor. ¿Sí? Y hay otros versículos que nos hablan de esa inmediata llegada al cielo cuando nosotros dejamos este cuerpo de muerte. ¿Sí? Bueno, pues vemos entonces esta diferencia de vida y de muerte, un contraste muy grande entre las personas que están atacando a Esteban y Esteban mismo, que lo podemos ver hoy en día, entre el cristiano que vive para Cristo y el mundo de allá afuera que vive totalmente, no solamente fuera de Cristo, sino contra Cristo. Diciendo por todos lados, Dios, no hombre, Dios ya está muerto. Por favor, estamos en el siglo XXI. Hace ya mucho tiempo que Dios está muerto. Eso es lo que dicen ellos. ¿Sí? Pero bueno, hay otra más, otro contraste que vemos grandemente entre lo que está pasando ahí con Esteban, que es el odio contra el amor. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que mencionaba al principio. Esta mañana me tocó leer Efesios 3, ¿verdad? El gran amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es el Efesios 3:19. La longitud, la anchura, la profundidad y la altura del gran amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Porque no lo entendemos completamente, pero lo vemos en acción cuando Dios quiere presentar a sus héroes ante un mundo que está totalmente equivocado. Y lo vemos aquí en los siguientes versículos, en los últimos versículos, el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Realmente hay una gran extensión de perdón por parte de Esteban para con sus ejecutores de muerte, ¿no? Lo mismo que le pasó a Jesús, que Jesús dice lo mismo en la cruz, ¿verdad? Y Jesús dice: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Es el amor de Dios. Y bueno, lo hemos visto en muchas cosas. Ahora que tuvimos la oportunidad de ver una película que se llamó Amish, de un grupo cristiano allá en los Estados Unidos, como les mataron a sus hijos. ¿Te acuerdas? Esta persona fue y mató a no sé qué tantos ahí en la escuela, ¿verdad? Y luego las personas, padres de estos niños, fueron con la esposa de este asesino a decir: nosotros no tenemos nada en contra de él y perdonamos lo que él haya hecho, a pesar del gran dolor que tenemos por la muerte de nuestros propios hijos, ¿no? Y lo hicieron público. Ellos públicamente dijeron que perdonaban a esta persona. Es el perdón de Dios, que nosotros no podemos hacer nada de eso. Es Él el que lo hace. Y aquí tenemos a Esteban precisamente diciendo eso. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bueno, en el Antiguo Testamento hay un pasaje que está en Segunda de Crónicas que a mí siempre me ha impactado y a veces lo he usado. Puedes poner la cita que está en Segunda de Crónicas 24, del 20 al 22, y es la historia de Zacarías. Zacarías, el hijo del sacerdote Joaida. Joaida, que salvó al rey Joás, que es Joás, porque esta mujer terrible que se llamaba, ¿cómo se llama esta mujer? Atalía manda matar a todos para ella estar en el trono, y entonces manda matar a sus nietos, a todos. Pero el sacerdote Joaida esconde a uno de esos niños que se llamaba Joás, y ese niño va a ser el rey más adelante, y entonces pues Joaida hizo un gran favor a que siguiera la descendencia que iba hasta seguir hasta Jesús. Pero Joás dice que se le olvidó
lo que Joaida había hecho por él. Porque cuando su hijo de Joaida le dice al rey que está mal, que está haciendo cosas mal, Joás lo manda a matar. Y Zacarías, casi muriendo, le dice: ya se te olvidó lo que hizo mi padre por ti. Que Dios lo vea y lo demande. Bueno, aquí no vemos realmente una frase de perdón, sino es una frase de venganza, ¿no? En donde Zacarías le está diciendo a Dios: Dios, pues vas a tener que hacer algo con este hombre que no pudo, sí olvidó lo que hizo mi padre por él. Pero esto no vemos en Esteban. Él no está hablando de venganza, él está hablando de un perdón total, absoluto, incondicional para con estos hombres. Ojalá y ellos se conviertan, ojalá y no tengan que enfrentar después al gran juez del universo y mandarlos totalmente al infierno. Vemos el gran amor que Dios produce en los cristianos al poder extender la palabra perdón, que es muy difícil en el español, no sé en inglés o en alemán, creo que es igual. La palabra perdón es una palabra muy difícil de pronunciar bien. La mayoría no la pronuncia bien, Dice: perdón, pero. Y la palabra perdón no tiene pero, no sé, yo la he visto y realmente son 6 letras, ¿no? Pero de alguna manera, si fuera en alemán, las juntaría, ¿no? Perdón, pero. No, pero la mayoría sí somos así. Sí te perdono, pero acuérdate tú, Armando, y bla, 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 y te echo todo, ¿no? Esa palabra, los cristianos son los que realmente pueden dividir entre la palabra perdón y la palabra pero, y olvidar la palabra pero. Y aquí vemos a este hombre, Esteban, utilizándola. Pero muy bonito termina el capítulo porque dice: y habiendo dicho esto, versículo 60, y habiendo dicho esto, durmió. Una palabra muy bonita para los cristianos, porque dice la Biblia que nosotros vamos a resucitar, ¿no? Entonces, como si fuera un largo lapso de dormir realmente, ¿no? Muy bonito. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios 15, 51, que dice, Primera de Corintios 15, 51, he aquí os digo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice la palabra de Dios. Usa constantemente la palabra dormir en lugar de morir. Bueno, pues como decíamos, la muerte de Esteban viene a ser un gran evento en el cristianismo, porque con esto van a pasar muchas cosas. Viene una gran persecución con la iglesia y son dispersados por todo el Imperio Romano para que se predique por todos lados. Y más importante, viene un hombre muy querido de Dios, que después sería el gran apóstol Pablo, y que viene por esta circunstancia de la muerte de Esteban. Bueno, vemos algunas similitudes muy importantes entre Esteban y el mismo Jesús, realmente, ¿no? Los dos estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Los dos estaban llenos de la gracia de Dios para enfrentar cualquier cosa. Los dos fueron osados y con mucha fuerza predicando el Evangelio sin importar las circunstancias o el costo que hubiera. Los dos tuvieron un juicio falso, totalmente inocentes, pero los blasfemos hicieron que todo se torciera cuando ellos eran inocentes. Los dos fueron acusados de blasfemia. Ahí en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 65, dice: blasfemia, blasfemia. Ahí está la blasfemia. ¿Cómo es que dice que Él es el Hijo de Dios? Y bueno, Esteban también. Los dos murieron fuera de la ciudad. Era importante que esto sucediera para, pues, certificar que realmente todo fue una cosa tramada por Satanás mismo. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13
Hebreos 13, dice la palabra de Dios, espérame, sí, dice salgamos pues, capítulo 13, versículo 13, salgamos pues fuera del campamento, llevando su vitupero, porque tenemos aquí ciudad permanente, si no buscamos la porvenir. Jesús muere fuera de Jerusalén, y también pasa lo mismo con Esteban. Los mismos datos también de su sepultura. Ellos fueron sepultados por sus discípulos, por sus amados, que tomaron el cuerpo y lo fueron a sepultar. Y esto pasa también con Esteban. Si empezamos a leer el capítulo 8, que será ya la semana entrante, capítulo 8, versículo que fue, dice, versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Los dos oraron por sus ejecutores. Hay una gran similitud entre Esteban y Jesús. Bueno, pues aquí terminamos realmente la historia de este hombre Esteban, que ya ahora sí tenemos un conocimiento de él, que la verdad, pues, si tú preguntas a la gente vaya afuera, oye, ¿y Esteban? Esteban, no tengo una menor. Bueno, ha oído del apóstol Pablo, ¿verdad? O Pedro, pero Esteban, y no es así. Un gran hombre de Dios, que no fue uno de los apóstoles. Probablemente él no vio a Jesús nunca, sino que vino, no sabemos cuándo, al Cristo, pero después de la muerte de Jesús. Y dice que Saulo consentía en su muerte. Pues esto va a ser muy, muy clave en los siguientes capítulos que vamos a estar estudiando aquí en el libro de los Hechos. Señor, gracias Padre por darnos tanta esperanza, por darnos, Señor, tanta fuerza, en medio de un mundo maligno y perverso, en medio de lo cual resplandecemos nosotros como luminares en el mundo, asidos de tu palabra, para que el mundo sepa que sí hay una mejor manera de vivir y morir. Estamos contigo, Señor, gracias por tener este gran privilegio de una Biblia, de una vida eterna consumada, y que podamos predicar tu palabra a otras personas. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.